En la cima de una montaña escarpada, donde el viento susurraba entre pinos antiguos y la niebla se aferraba a los picos dentados, vivía un sabio anciano en una humilde cabaña. Su cuerpo era frágil, desgastado por el tiempo, pero sus ojos destellaban con la sabiduría ganada a lo largo de innumerables estaciones. A su lado estaba su joven discípulo, un muchacho con el corazón lleno de devoción, pero con una mente aún no probada por los caminos del mundo. Sus días eran sencillos, llenos de lecciones tranquilas bajo el vasto cielo, hasta que una mañana fatídica el sabio cayó gravemente enfermo. Alarmado por la respiración débil del sabio, el discípulo supo que no podían permanecer más en la montaña. La aldea más cercana, ubicada lejos en un valle, prometía un curandero capaz de restaurar el cuerpo debilitado del sabio. Sin dudarlo, el discípulo cargó al anciano en su espalda, asegurándolo con cuidado, y comenzó el descenso mientras el amanecer pintaba el horizonte con tonos dorados. El sendero era empinado, serpenteando a través de caminos rocosos y matorrales densos, cada paso una prueba de resistencia. El sol subió más alto, y las piernas del discípulo ardían por el esfuerzo. Sus hombros dolían bajo el peso del sabio, pero su determinación permanecía firme. En el camino, se encontraron con viajeros, mercaderes con carretas cargadas, vagabundos con capas gastadas y campesinos con manos callosas. Cada vez, el discípulo se detenía para preguntar cuán lejos estaba la aldea. Todas las respuestas eran idénticas, solo un corto trecho más. Alentado por estas palabras, el discípulo aceleraba sus pasos, impulsado por la esperanza. Pasaron las horas, y el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre el sendero. Las fuerzas del discípulo menguaban, su respiración se volvía entrecortada. Sin embargo, la aldea seguía siendo esquiva, oculta tras la próxima curva o colina. Preguntó de nuevo, encontrándose con la mirada de un pastor que pasaba, luego de una mujer que llevaba una cesta de hierbas. Sus respuestas hacían eco de las anteriores. Solo quedaba un corto trecho. El discípulo asentía, aferrándose a sus palabras, aunque la duda comenzaba a infiltrarse en su corazón. Cayó la noche, envolviendo al mundo en oscuridad. El cuerpo del discípulo clamaba por descanso, sus músculos temblaban bajo el peso del sabio. El camino parecía interminable, cada paso más pesado que el anterior. Se detuvo para preguntar a otro viajero, una figura solitaria, iluminada por el débil resplandor de una linterna. La respuesta no cambió, un corto trecho más. Pero ahora las palabras sonaban vacías. La esperanza del discípulo vacilaba, reemplazada por frustración. Había preguntado innumerables veces, caminado innumerables pasos, pero la aldea seguía sin aparecer. Exhausto y desanimado, el discípulo tropezó y se detuvo bajo un árbol nudoso. Bajó suavemente al sabio al suelo, su pecho jadeando por el esfuerzo. El peso del fracaso lo abrumaba. Miró al sabio, cuyo rostro permanecía sereno a pesar de su frágil estado, y dejó escapar un suspiro pesado. Habían viajado desde el amanecer hasta lo más profundo de la noche, pero la aldea parecía tan lejana como siempre. La desesperación echó raíces, y el discípulo se hundió en el suelo, reacio a dar un paso más. El viaje parecía inútil, las promesas de un corto trecho se burlaban de sus esfuerzos. El sabio, aunque débil, se movió. Sus ojos, brillantes de comprensión, encontraron la mirada cansada del discípulo. Con un gesto gentil, instó al joven a continuar. La aldea, aseguró, estaba cerca. Solo un corto trecho más. El discípulo dudó, su alma agotada, pero la serena certeza del sabio despertó algo en él. Confiando en su maestro, levantó al anciano una vez más y reanudó la marcha, cada paso una lucha contra sus propias dudas. Cuando se acercaba la medianoche, un tenue resplandor apareció en el horizonte. El corazón del discípulo dio un salto. La aldea emergió de la oscuridad, sus casas agrupadas como un faro de esperanza. Habían llegado. Un aldeano amable los acogió, ofreciendo refugio y calor. El discípulo, inmensamente aliviado, se aseguró de que el sabio estuviera cómodamente instalado antes de llamar al curandero. Solo entonces se permitió descansar, su cuerpo dolorido, pero su espíritu elevado por el éxito. En la quietud de la casa del aldeano, mientras el sabio descansaba, la mente del discípulo bullía de preguntas. Se volvió hacia su maestro, su voz cargada de confusión.
¿Por qué cada viajero había afirmado que la aldea estaba a solo un corto trecho cuando el viaje había sido tan largo y arduo? Los labios del sabio se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos brillando con perspicacia. Explicó que los viajeros que habían encontrado eran almas amables, cada una ofreciendo palabras no de verdad, sino de aliento. Sabían que el camino era largo, el viaje agotador, pero eligieron hablar de esperanza, para encender fuerza en el corazón de un viajero cansado. Sus suaves mentiras eran regalos, destinados a mantener al discípulo avanzando cuando la desesperación amenazaba con detenerlo. El discípulo escuchó. Su agotamiento dio paso a la claridad. Vio la sabiduría en las palabras del sabio, la belleza en la bondad de los viajeros. No lo habían engañado por malicia, sino que habían tejido un hilo de esperanza para guiarlo a través de la oscuridad. Sus palabras, aunque no precisas, lo habían llevado a su destino. En ese momento, la comprensión floreció en él. La verdad, se dio cuenta, no siempre era la mayor necesidad. A veces, una chispa de aliento, incluso envuelta en falsedad, podía iluminar el camino a través de las pruebas más difíciles. La salud del sabio mejoró lentamente bajo los cuidados del curandero, y el discípulo permaneció a su lado, reflexionando sobre su viaje. Pensó en los viajeros, extraños que sin saberlo, habían moldeado su camino con sus palabras. Se vio no solo como un discípulo, sino como alguien que también podía ofrecer tal bondad. La lección se arraigó profundamente en él. En la vida, el peso de la verdad a veces podía aplastar un alma en lucha, pero las palabras de esperanza, por pequeñas que fueran, podían elevarla hacia su meta. Desde ese día, el discípulo llevó esta verdad en su corazón. Se convirtió en un faro de aliento, ofreciendo palabras que levantaban a otros, incluso cuando el camino por delante era intimidante. Aprendió que el poder de la inspiración podía transformar un momento de debilidad en uno de triunfo. El viaje por la montaña no solo había salvado a su maestro, sino que había reformado su comprensión de la compasión. Juró ser una voz de esperanza, sabiendo que tales palabras, por simples que fueran, podían llevar a alguien a través de sus horas más oscuras hasta la luz de su destino.